Bueno, comienzo la declaración condenando y rechazando en primer lugar los asesinatos machistas de este fin de semana en nuestro país. Llevamos mucho tiempo diciendo que tenemos un grave problema social, que no es un problema familiar, que no es un problema particular y que no es un problema de las mujeres, que es un problema que tenemos como país, que es que se está asesinando a las mujeres en nuestro país por el hecho de serlo. Y, por tanto, repetimos otra vez que es urgente no solo que adoptemos declaraciones institucionales, sino que seamos capaces de dotar de fondos para revertir los recortes que en materia de prevención de la violencia machista hizo el Partido Popular y para ser más ambiciosos en la protección de las mujeres denunciantes, en la facilitación de las denuncias, en la habilitación de más juzgados dedicados específicamente a combatir la violencia machista y en la protección o en la prevención desde pequeños, en la educación y en las escuelas, de la cultura de la violencia machista, que entendemos que no es una cultura que se manifiesta solo cuando hay asesinatos o cuando hay violaciones, sino que es una cultura que se manifiesta en muchos pequeños peldaños de micromachismos que, por desgracia, están profundamente instalados en nuestro país. Si no comenzamos a combatir también esos peldaños, no seremos capaces de erradicar los asesinatos machistas. En segundo lugar, condenar los atentados en Ankara y en Berlín y solidarizarnos con las víctimas, y al mismo tiempo ser extraordinariamente claros en una prudencia que tenemos que tener y que creemos que no han mantenido algunos dirigentes del Partido Popular. Nada les gustaría más a los terroristas que habláramos de choque de civilizaciones y que enmarcáramos lo que está sucediendo como un conflicto de civilizaciones, precisamente cuando los refugiados que están viniendo a Europa están huyendo del mismo terror que ahora golpean algunas de nuestras ciudades europeas. Es un conflicto entre nuestras sociedades abiertas y democráticas y el terrorismo, no es un conflicto de civilizaciones. Nada les gustaría más a los terroristas para alimentar su espiral de violencia y de odio. Con respecto a las discusiones que hemos tenido hoy en la Junta de Portavoces y las diferentes iniciativas que vendrán hoy al Pleno. Bueno, en primer lugar, y antes de abrir con el Pleno, a pesar de que teníamos un acuerdo entre todos los portavoces y las portavoces de los grupos parlamentarios para adoptar las 4 primeras subcomisiones parlamentarias, hoy no se van a poder adoptar porque Ciudadanos ha manifestado que cambia de opinión y que se baja de ese acuerdo. Y eso va a suponer fundamentalmente que ni la subcomisión para el Estatuto Profesional de la Tropa y la Marinería, ni la subcomisión que era propuesta nuestra, pero que tenía consenso de toda la Comisión de Cultura, la subcomisión del Estatuto del Artista, van a poder ser constituidas hoy. Había un acuerdo entre todos los portavoces, de ese acuerdo se ha bajado Ciudadanos, eso ha impedido que haya una subcomisión para el estudio de la necesidad del Estatuto del Artista, que combata la precariedad en el sector del arte y la cultura y que además haga de este sector un sector puntero de desarrollo económico para nuestro país. Con respecto a las cuestiones que van al Pleno, en primer lugar, como saben, van dos proposiciones que se discuten acumuladas, aunque se van a votar por separado, tanto del Grupo Mixto, en este caso del Partido Demócrata Catalán, como del Partido Nacionalista Vasco, relativas a la derogación de la última reforma del Tribunal Constitucional que hizo el Partido Popular. Nosotros hemos manifestado ya, y además me tocará defender la posición a mí mismo, nosotros hemos manifestado ya que la última reforma que hizo el Partido Popular del Tribunal Constitucional era una reforma que era una involución democrática, que nos devolvía a la España de Cuéntame, que caminaba en una dirección recentralizadora y además que hacía un uso electoralista y partidista de la reforma, del cambio del Tribunal Constitucional. Si quieren ustedes una prueba, acuérdense aquí del señor Albiol, que ni siquiera es diputado en el Congreso, presentando en plena campaña electoral catalana la reforma del Constitucional diciendo se acabó la broma. Bien, lo que pretendía no era que se acabara la broma, es que se acabaran una parte de los contrapesos y las garantías que existían en el anterior reglamento del Tribunal Constitucional. Estamos en contra de la posibilidad de sanción y de suspensión de cargos públicos por parte del Tribunal Constitucional, porque los dictámenes del Tribunal Constitucional ya son de obligado cumplimiento para todo servidor público y hay medidas penales y administrativas previstas, y estamos en contra del control previo del trabajo que pueden hacer los parlamentos autonómicos, porque es una suerte de tutela que rompe los mecanismos constitucionales de integración territorial y que intenta evitar no que los parlamentos aprueben determinadas cosas, sino que esas cosas lleguen a ser votadas. A nosotros no nos cabe ninguna duda de que esta reforma exprés que hizo el Partido Popular la hizo contra Cataluña. Me habrán escuchado ustedes decir en varias ocasiones que el Tribunal Constitucional tiene 2 ventanillas, una para los asuntos generales, que es particularmente lenta, y una ventanilla exprés para Cataluña, que resuelve a toda velocidad. El problema es que haciendo una reforma ad hoc
contra las resoluciones del Parlament de Cataluña, el Partido Popular le hace un profundo daño al Tribunal Constitucional, a nuestro sistema constitucional y al Estado de Derecho. Así que apoyaremos, se votan por separado, pero apoyaremos las dos iniciativas. Después llega una iniciativa del Grupo Socialista en relación a las condiciones de trabajo de los trabajadores subcontratados. Estamos de acuerdo y les vamos a votar que sí. Ahora bien, hay una duda que nos queda. Si lo que queremos es terminar con los efectos perniciosos de la última reforma laboral del Partido Popular, ¿por qué en vez de ir proponiendo efecto pernicioso, no presenta el Partido Socialista, lo haremos nosotros? ¿Por qué no presenta una proposición de ley para derogar la reforma laboral? No entendemos esta política que va arañando trocito a trocito y que nos dice estamos un paso más cerca de derogar la reforma laboral. Si derogar la reforma laboral no es una gincana, hay que proponerlo, hay que conseguir una mayoría y se deroga. Esa mayoría existe, así que no entendemos por qué no se propone y se deroga directamente. Después el Grupo Popular lleva una iniciativa, una proposición no de ley para la adopción de un estatuto internacional de las víctimas del terrorismo. No nos parece mal y nos vamos a abstener. Nos gustaría que con estos temas el Partido Popular no hiciera un uso partidista y no intentara utilizar las diferentes víctimas del terrorismo como objeto arrojadizo, y nos gustaría también una proposición no de ley un poco más ambiciosa que protegiera y que cuidara de las víctimas de diferentes conflictos armados. Después llevamos una propuesta nuestra en relación a las condiciones de trabajo, una proposición no de ley en relación a las condiciones de trabajo de las camareras de piso, las conocidas como las Kellys, que tiene que ver con la reducción de la edad de jubilación, con asegurar que se tienen los mismos derechos aunque se esté contratado por una empresa que externaliza el servicio, y con la reducción de la precariedad y el blindaje de los derechos laborales y de la posibilidad de tener un convenio digno, que, como se pueden imaginar, siendo propuesta nuestra, votaremos a favor, pero que creemos que va a salir adelante. Y, por último, hay tres mociones. Una del Partido Socialista con medidas urgentes contra la pobreza. Nosotros la vamos a acompañar, pero vamos a decir que no hacen falta medidas caritativas ni pequeños parches, sino que lo que necesitamos es un plan general de emergencia social ciudadana que garantice derechos sociales, no en momentos concretos de tregua, no para familias particularmente golpeadas, sino que garantice un suelo mínimo para la posibilidad de una vida con dignidad. Después una moción de Ciudadanos que tiene que ver con las medidas de la Comisión Europea para la transición energética global. Nuestro voto aquí está pendiente todavía de saber si nos aceptan o no las enmiendas, así que no se lo puedo manifestar todavía. Y después una moción nuestra como resultado de la interpelación que ya hicimos, que tiene que ver con la política de asilo al Gobierno, en la que le pedimos una política de asilo que esté a la altura de lo que ya están practicando los ayuntamientos del cambio y que esté a la altura de lo que la sociedad española, el tercer sector y las organizaciones no gubernamentales ya están demandando. Creo que no me dejo nada y pasamos a preguntas, si quieren. Sí, yo quería hacerle dos preguntas. Una, ha dicho Pablo Iglesias esta mañana que si pierde la votación que termina esta tarde se marchará. Yo no sé si usted haría lo mismo. Y segunda, si se sienten excluidos del acuerdo PP-PSOE para suspender los cortes de energía, los cortes de suministro a las familias más desfavorecidas. ¿Si han contado con ustedes? ¿Si han hablado algo con los promotores de este acuerdo? Gracias. Gracias. Empiezo por la segunda. Creo que nosotros, en primer lugar, nos tenemos que felicitar por marcar la agenda de las transformaciones que llegan al Parlamento. Fuimos los primeros que dijimos que lo que había ocurrido en Reus no era otro caso desgraciado ni era un accidente doméstico, sino que era el resultado de una pobreza particularmente dolorosa que hacía que una mujer mayor no pudiera alumbrar su vivienda, y que eso tenía causas y que tenía responsables. Es más, que había una propuesta, una posibilidad de solución al alcance, pero que hasta ahora los partidos políticos tradicionales, Partido Socialista y Partido Popular, no la habían abordado. Creo que con nuestras iniciativas en la movilización social y con nuestras iniciativas en el Parlamento fuimos capaces de poner en agenda, junto con muchos más sectores de la sociedad civil, que por cierto preparan mañana una movilización, fuimos capaces de poner en agenda la pobreza energética como un mal que había que erradicar. Y creo que, por tanto, fuimos capaces de apuntar el camino hacia el que el camino por el que teníamos que transitar. Creemos que el pacto que llega del Partido Socialista y el Partido Popular llega tarde
y es insuficiente. Nosotros no creemos que haya que hacer treguas. Nosotros creemos, junto con los colectivos de la sociedad civil que lo trabajan, que las eléctricas nos deben 3.500 millones de euros que hay que pedirles para las arcas públicas. Creemos que hay que mantener la presión para que se sigan haciendo transformaciones en este sentido. Creemos que hay que ponerle fin a los abusos tarifarios. Creemos que necesitamos una tarifa social que asegure que se paga en función de los ingresos del hogar y creemos que hace falta hacer una auditoría de los costes de la producción y de la transmisión de la energía en España. Ya digo, creo que es una reforma que llega tarde, que llega mal, que por supuesto llega cocinada entre los dos viejos partidos, pero que nunca habría llegado si no hubiera sido por nuestra iniciativa en el Parlamento y por nuestra iniciativa acompañando a las organizaciones sociales que ya lo están haciendo. Así que para nosotros nos marca un camino, seguir marcando la iniciativa y que después ellos firmen acuerdos a rebufo, nos avisen o no nos avisen, que en este caso, por supuesto, como se puede imaginar, no nos habían avisado. Con respecto a la segunda pregunta... Sí, quiero matizar que Pablo Iglesias se refería a si pierde en Vistalegre, no la votación de hoy. Sí. Bueno, lo había supuesto en realidad, porque he hablado con Pablo. Con respecto a lo primero, creo que en el Consejo Ciudadano del pasado sábado, y muchos de vosotras y de vosotras estuvisteis ahí hasta un buen rato esperándonos, creo que en el Consejo Ciudadano del pasado sábado dimos un magnífico paso. Dimos un paso que es un clamor entre los militantes, entre los votantes y entre los inscritos de Podemos, que es: no dividáis las caras, no nos obliguéis a elegir, caminad juntos. Esa es una magnífica señal y creo que responde a lo que es un clamor de la gente que nos acompaña. Y, por tanto, lo que estamos eligiendo ahora contesto la segunda parte, pero lo que estamos eligiendo ahora es un modelo organizativo determinado, con el que suceda lo que suceda, vamos a seguir caminando juntos. Con el que suceda lo que suceda, vamos a seguir codo a codo. Creo que es un clamor entre nuestra gente que no le obliguen a elegir entre caras o que no le obliguen a elegir entre portavoces o que no le obliguen a elegir entre dirigentes. Vamos a seguir juntos y juntas. Con respecto a qué puede pasar en Vistalegre, creo que a Podemos le ha llegado la hora de la madurez, y la hora de la madurez es la hora de no plantear las discusiones como unas discusiones de todo o nada, como unas discusiones de blanco o negro. Creo que está habiendo un rico debate organizativo sobre cuál es el modelo más plural, más proporcional, más participativo, que desmadrileñiza, desconcentra y reconoce más la plurinacionalidad en nuestra organización. Ese es un buen debate, ese marca el camino de por dónde tenemos que ir, y se seguirán dando debates en nuestra segunda Asamblea Ciudadana de cuál es el rumbo político y de cuál es el modelo organizativo. Y me parece que los dirigentes tenemos que escuchar lo que digan las bases, tenemos que escuchar lo que digan los inscritos y tenemos que estar donde seamos más útiles. Yo presento ahora una propuesta, como ustedes saben, junto con otros compañeros, presento una propuesta determinada para el sistema electoral de Podemos. Bien, salga lo que salga y elijan lo que elijan los inscritos, yo estaré en mi puesto, donde pueda ser más útil. Creo que la gente nos está pidiendo una cultura mayor del acuerdo y que salgamos, creo, de la lógica del todo o nada. Y, por otra parte, Pablo sabe que, como secretario general, cuenta con todo mi apoyo, lo sabe en público y lo sabe de sobra en privado, y que en torno a eso tenemos acuerdo, que lo que estamos discutiendo ahora es cómo recuperamos ese espíritu, esa frescura que hace un año nos permitía protagonizar la remontada. Esa no es una discusión de caras, esa es una discusión de ideas y de modelo organizativo. Y mi opinión personal es que cuanto más nos abramos, más posibilidades vamos a tener de recuperar ese espíritu y de ganar. Y, por tanto, más proporcionalidad, más apertura y seguir todos juntos y juntas. Buenas tardes. Dice usted que quiere salir de la lógica del todo o nada, pero esta mañana lo que ha hecho Iglesias es que si él pierde, no quiere ocupar la Secretaría General. ¿Lo ve usted, como ha dicho Tania Sánchez, como un chantaje? Gracias por la pregunta. Yo creo que nosotros no debemos enfocar nuestra segunda Asamblea Ciudadana como una Asamblea Ciudadana en la que se gana o se pierde. Creo que están llegando ya muchas ideas, y muy buenas ideas, que tienen que ver con el modelo organizativo y que tienen que ver con el modelo político. Creo que lo mejor es que seamos capaces de integrar todas esas ideas, vengan de donde vengan, y que los compañeros estemos donde hagamos más falta. Es evidente que cuando uno defiende una propuesta política, asume también la responsabilidad de esa propuesta, pero creo que hacemos falta todos y todas, y que, por tanto, hay que salir, en mi opinión, de esa lógica del todo o nada o de esa lógica del plebiscito. Esa lógica
tuvo sentido en la construcción inicial de Podemos, cuando los retos eran otros, construir una herramienta electoral. Como ahora los retos han cambiado, no podemos repetir las recetas del pasado, tenemos que innovar y los retos ahora son diferentes. Los retos es construir una organización plural, democrática, madura y abierta, con capacidad de ganar. Y eso exige también que todos los compañeros y las compañeras, todos los dirigentes, todos los líderes de Podemos, en ese sentido estemos a la altura. Pongamos nuestras mejores ideas, mi forma de concurrir al debate y al proceso interno, mi forma de manifestar lealtad y honestidad es poner encima de la mesa las que creo que son las mejores ideas. Esto no es el Partido Popular, esto no es el Partido Socialista, esto no es Ciudadanos, donde están aprobando un reglamento para que te puedan expulsar si contradices la línea oficial. Esto es Podemos. Aprendimos a hacer política con el 15M y claro que ponemos ideas diferentes encima de la mesa. Así tiene que seguir siendo. La máxima diversidad en las ideas y en las propuestas y después caminar todos juntos. Perdone que le repregunte. ¿Perdón? ¿Comparte la definición de chantaje? No, yo creo que Pablo está en su derecho a hacer las declaraciones que quiera. Yo creo que no está en discusión en modo alguno cuál sea la posición de Pablo, no está en duda cuál sea la posición de Pablo, está en duda cuál sea el modelo organizativo y cuál sea el modelo político. Y en eso, todas y todos, yo también, hemos presentado las propuestas que creemos que son mejores. Sí, buenos días, sí, señor portavoz. ¿Nos puede aclarar su posición sobre el referéndum unilateral en Cataluña? Si apoyaría una convocatoria de un referéndum unilateral, si es una posición personal de partido y si la ha compartido con sus socios en Cataluña. Gracias. Gracias por la pregunta. Se ha generado una cierta discusión en torno a una entrevista que tuve el pasado domingo en Barcelona, en la que manifestaba, quizá de una forma diferente, algo que nosotros hemos manifestado siempre. Me preguntaban, si no hubiera un acuerdo con el Gobierno español para un referéndum con garantías y pactado que tuviera efectos jurídicos y se caminara hacia un referéndum unilateral, ¿a usted qué le parecería? Y yo dije, a mí me parece que eso es repetir el 9 de noviembre. Ahora, es completamente legítimo. Me parece que es completamente legítimo organizar una consulta. Yo no sé si repetir el 9N aportaría algo nuevo al escenario político catalán. Ahora bien, hemos manifestado siempre que estamos de acuerdo con las consultas democráticas y que el conflicto territorial entre Cataluña y España se arregla con más democracia. Y, por tanto, hace falta un referéndum con garantías. Si no lo hubiera y alguien al final del recorrido quisiera convocar una consulta que, a nuestro entender, no tendría efectos institucionales ni tendría efectos jurídicos, nos parece completamente legítima. Nos parece que sería un buen ejercicio de democracia, pero nos parece que no solucionaría el problema. A tenor de estas declaraciones, o a raíz de estas declaraciones, he escuchado a algún portavoz de Esquerra Republicana decir que estamos más cerca de ellos que de En Comú Podem. Bueno, yo recuerdo a Esquerra Republicana diciéndonos hace un año que el referéndum era una pantalla pasada, se acordarán ustedes. El referéndum era una cosa que nosotros fuimos a la campaña de las elecciones autonómicas en Cataluña del 27 de septiembre diciendo que nuestra propuesta era el referéndum y habían algunos que nos trataban casi como ingenuos diciendo que el referéndum era una cosa ya pasada. Esos mismos que ganaron las elecciones prometiendo, creo recordar que en junio del 2016 se habían desconectado y habían construido un país independiente, nos decían que el referéndum era una ingenuidad. Bien, pues yo les respondería que bienvenidos de nuevo al referéndum. Nosotros seguimos donde siempre hemos estado. O referéndum. Son otros los que tendrán que explicar por qué su hoja de ruta unilateral es un fracaso y ahora regresan a la posición que nosotros como Podemos y los compañeros de En Comú Podem hemos defendido siempre, que es que la única solución es un referéndum con garantías. Para eso también hace falta cambiar la correlación de fuerzas en España. Si por el camino no se consigue y alguien quiere hacer una consulta que no va a tener efectos institucionales, pero que le vuelva a preguntar a los catalanes como el 9 de noviembre, cuenta con nuestro apoyo, nos parece legítima, pero no nos parece que vaya a ser la solución al problema. Una aclaración. ¿Considera legítima esta convocatoria? Si el Gobierno de Cataluña la llama referéndum unilateral, ¿igualmente la apoyaríais? Como si la llama Spiderman. Nosotros estaríamos de acuerdo porque básicamente es un referéndum y estamos de acuerdo en que lo que hace falta es que la ciudadanía catalana pueda elegir su encaje con el resto del Estado español votando libremente. Ahora bien, la llame RUI
o la llame de cualquier otra forma, el efecto institucional puede ser el mismo, es decir, puede ser cero. Eso no significa ni que no sea legítima, que para nosotros lo es, ni que no pueda tener un cierto efecto simbólico y político, como lo tuvo el 9N. Nosotros dijimos que la consulta del 9N era legítima, pero yo no sé si repetir un 9N va a deshacer el nudo catalán. En todo caso, nos manifestamos en la misma posición. Nosotros no nos hemos movido. La solución para el encaje de Cataluña en el Estado español es un referéndum, y de eso vamos a intentar convencerles a quienes siguen atrincherados en el inmovilismo y en el Tribunal Constitucional como si fuera un garrote, y a quienes ayer nos decían que el referéndum era una pantalla pasada y hoy resulta que vuelven a redescubrir las virtudes del referéndum. Sí, aquí, con este tema del referéndum, la Generalitat lo que dice ahora es que esta consulta sí tendría efectos jurídicos, o sea, que no sería un 9N que entonces se decía que era una consulta diferente, ¿no? Yo no sé si aún así usted también la apoyaría. Y con respecto al debate interno en Podemos y estas declaraciones de Pablo Iglesias de hoy, se le está retando también de alguna forma a usted a presentarse, a postularse como secretario general, con el argumento de que si presenta una propuesta política diferenciada de la de Pablo Iglesias, le estaría disputando de forma encubierta la secretaría general, porque entonces le obligaría a dimitir si ganara la suya. Yo no sé si ha decidido ya si va a presentar esa propuesta política diferenciada y si comparte esta reflexión, y en todo caso no se presentará directamente a postular a la Secretaría General. Gracias. Gracias. Empiezo por la primera. Yo sé que la Generalitat dice que esta vez sí que tendría efectos jurídicos, pero es la misma Generalitat que decía que para junio del año que viene ya se habían desconectado, y en 18 meses. Puede que estén dejando todas las tareas para el final y que al final vayan a lograrlo todo en 3 meses concentrados. Yo no sé si tendría efectos jurídicos o no. Sospecho que sin algún tipo de acuerdo con el Estado español y que sin algún tipo de reconocimiento internacional, que yo hasta la fecha desconozco, los efectos institucionales serían más bien limitados. Esto no significa negar o cuestionar su legitimidad. Nosotros seguiríamos apoyando la propuesta de un referéndum en Cataluña. De hecho, Ada Colau va, y nos sentimos representados también por ella, a la cumbre del próximo, creo que es el próximo viernes 23, a la cumbre por el referéndum y por el derecho a decidir. Nos mantenemos en nuestra misma propuesta. Hay otros que creo que se han movido. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo. En un Estado plurinacional, el pegamento para seguir juntos es la convicción y el acuerdo. Y para que haya convicción y acuerdo, tiene que haber libertad para expresar cómo quiere el pueblo de Cataluña relacionarse con el resto del Estado español. Con respecto a la cuestión de nuestro proceso interno, yo sé que desde personas cercanas al equipo de Pablo Iglesias se ha contado en los últimos días que presentar un documento alternativo o incluso un modelo organizativo sería un reto a Pablo. Bien, yo creo que eso no es verdad y creo que además en una cultura política como la nuestra sobra. Yo lo dije hace mucho tiempo, hace algunas semanas dije que nuestra Asamblea Ciudadana no era un duelo en el OK Corral, era una deliberación de las mejores ideas y de los mejores documentos organizativos. Sé también que desde esa misma fuente se ha cuestionado, hombre, que si uno presenta propuestas propias, ¿en qué posición va a quedar después uno, verdad? ¿En qué posición quedaría yo después por haberlas presentado? Yo dije hace mucho tiempo que asumía el reto. Creo que asumo cuáles son las ideas y el modelo organizativo del Podemos, que me parece más abierto, más proporcional y más ganador. Asumo con honestidad presentarlas y defenderlas y asumo las consecuencias. Si alguien estuviera pensando que por presentar propuestas de debate político eso conllevaría después un castigo, creo que eso es ajeno a la cultura política de Podemos, pero yo asumo las consecuencias. Creo que es necesario que tengamos un debate con las mejores ideas. Yo sé que en otros partidos políticos la gente se guarda sus ideas para no quedar fuera de la foto. Bien, en Podemos no, o por lo menos yo no lo voy a hacer. En Podemos se presentan las mejores ideas y los mejores modelos organizativos que cada uno cree y que sea la gente la que decida. No tenemos discusión con respecto al papel que tiene que jugar Pablo. Y no me parece que sea bueno reabrir esa cuestión en la medida en que es un consenso entre las bases, que es un consenso entre los militantes y que es un consenso al interior de la organización. No es eso lo que está en discusión. Lo que está en discusión es cómo construimos un modelo organizativo que se abra más, que sea más proporcional y cómo construimos una hoja de ruta que nos haga recuperar la frescura y la iniciativa de aquel 20 de diciembre de la remontada. Así que concentrémonos en aquello sobre lo que sí que hay discusión y las cuestiones sobre las que no hay discusión yo las dejaría fuera precisamente porque hay acuerdo. Portavoz. Sí, portavoz. Álvaro.
Vale. Portavoz, sí, hablaba ahora de que las ideas no se castigan, pero quería preguntarle específicamente porque en la Ciudad de Madrid sí que se ha producido un poco un castigo o purga de diferentes cargos que se referencian en usted, dos de ellos, por ejemplo, que incluso pertenecen al Consejo Ciudadano Estatal, en la coordinadora de Ahora Madrid, el otro día fue también la Secretaría Política y hoy también hemos conocido también una purga en el área de igualdad de la Ciudad de Madrid. No sé si hay un castigo expreso por haberle apoyado usted en este proceso de debate interno y si teme que esa lógica de los castigos se extienda luego a la organización a nivel estatal después de Vista Alegre. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que ese es un mal camino. Yo creo que ese no es el camino que ha votado la gente en nuestros procesos internos. Creo que no es lo que nos está pidiendo la gente, que está diciendo caminad juntos y juntas. Cuando tengamos compañeros y compañeras que son complementarios, que se refuerzan bien, que hacen el camino de forma más brillante y con más fuerza juntos, no dividamos. Creo que ese es un mal camino. Creo que marca qué tipo de organización y de modelo organizativo tenemos que adoptar tanto en esta consulta como en Vista Alegre para evitar que esos comportamientos se den. Marca qué tipo de modelo organizativo necesitamos para que eso no suceda. Y con respecto a la última cuestión de si temo que se produzca, no lo sé. Creo que no es una cuestión que se me tenga que preguntar a mí. Yo defiendo, como siempre lo he hecho, desde que me encargaron la estrategia política y las campañas electorales, he defendido siempre las ideas que consideraba mejores. Ahora lo sigo haciendo. Y usted me pregunta, ¿y si eso tuviera consecuencias? Yo sé que hay quien genera rumores de si eso pudiera tener consecuencias. Asumo todas las que vengan, porque quiero un partido en el que podamos defender las mejores ideas y el mejor modelo organizativo. No creo que eso pertenezca a nuestra cultura política y no creo que eso esté en el horizonte. Pero si eso lo estuviera, y esa es una mera especulación, si eso lo estuviera, creo que es momento de adoptar posiciones valientes en las que decidamos cuáles son las mejores posiciones políticas y el mejor modelo organizativo. Si no lo hacemos, si sustituimos eso por el silencio, nos encaminaríamos hacia un modelo que se parecería demasiado al Partido Popular, al Partido Socialista o al nuevo código ético que ha aprobado Ciudadanos. Como no somos eso, vamos a insistir y vamos a perseverar en la forma en la que nosotros trabajamos. A mí me pusieron aquí para aportar las mejores ideas, o por lo menos las que yo creyera que fueran las mejores, que no siempre lo son, para aportar las que creyera que fueran las mejores ideas, y eso es lo que voy a seguir haciendo. Eso es lo que necesitamos en el próximo proceso de Asamblea Ciudadana. Las mejores ideas, el mejor modelo organizativo, y luego seguimos caminando juntos, pase lo que pase. Muchas gracias. Gracias. Perdón que ahora hemos cortado los tiempos.